My name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people. In this shooting there, the shooter, and you can see, bracing the weapon, the sirens, it looks like, going off there. Voices and demons? Where's the voices? What the f***? Where the f*** am I? Holy sh**. What happened? Shut up. Los tiroteos escolares son eventos aterradores y algunos de ellos fueron captados por cámara. El miedo, el caos y la desesperación de las víctimas son estremecedores. Y una vez que lo ves, nunca podrás olvidarlo. Así que veamos los tiroteos escolares más impactantes captados en video. We're learning disturbing details about the 17-year-old who shot and killed a 16-year-old girl and wounded another student at their high school in Nashville, Tennessee yesterday. Person for the police department a short time ago telling us that the suspected shooter in this incident, as well as one other student, have both been killed. 10:13 a.m. del 27 de marzo de 2023, la policía recibió una llamada sobre un tirador activo en The Covenant School, en Nashville, Tennessee. 14 minutos después, el atacante estaba muerto, pero no antes de haber quitado la vida a 6 personas inocentes. El tirador, identificado como Audrey Hale, era un exalumno de la escuela. Hale, un ilustrador y diseñador gráfico de 28 años, se había graduado del Knossi College of Art and Design en 2022. Quienes conocían a Hale lo describieron como una persona con problemas. Un ex instructor recordó que Hale tuvo una crisis en clase y más tarde publicó en Facebook sobre la pérdida de una pareja sentimental. Alrededor de 2022, Hale pidió ser referido por el nombre Aiden y con pronombres masculinos. La policía inicialmente identificó a Hale como mujer, pero luego reconoció la identidad del tirador como un hombre transgénero. Según un amigo, Hale tenía una obsesión con la infancia y con seguir siendo un niño. Los padres de Hale también tenían la impresión de que su hijo ya no poseía armas de fuego, creyendo que las que había tenido las había vendido. En realidad, Hale había comprado legalmente 7 armas en 5 tiendas diferentes y las escondió alrededor de la casa mientras se preparaba para su masacre. El ataque había sido planeado durante meses. Se encontró un diagrama hecho a mano de la escuela, con detalles sobre los puntos de entrada, junto con varios diarios, accesorios de armas de fuego y una nota de suicidio. Según informes, Hale había estudiado a otros asesinos en masa, tomando notas sobre sus acciones para hacer la suya aún más catastrófica. Ahora bien, en la mañana del tiroteo, Hale envió un mensaje a un viejo amigo a las 9:57 a.m., llamando a una publicación anterior una nota de suicidio y afirmando que ese era el día en que todo terminaría. El amigo llamó de inmediato a una línea de crisis y luego alertó a la oficina del sheriff del condado de Davidson a las 10:13 a.m., la misma hora en que se hicieron las primeras llamadas al 911 desde la escuela. Hale llegó a la escuela en un Honda Fit a las 9:54 a.m. y a las 10:11 a.m., armado con un rifle estilo AR-15, una pistola estilo AR y una pistola, disparó a través de las puertas laterales de vidrio para entrar al edificio. Un conserje vio a Hale disparando para abrir las puertas e intentó correr, pero Hale disparó varias veces, matándolo. Los disparos activaron la alarma contra incendios de la escuela, aumentando el pánico. Luego, Hale subió al segundo piso, donde 3 niños y un maestro sustituto fueron asesinados a tiros. Después de matarlos, Hale se acercó y disparó más rondas a sus cuerpos. Luego se movió hacia el pasillo del segundo piso, disparando a 2 aulas de tercer grado, hiriendo a un estudiante con una herida rozante. La directora de la escuela, al escuchar la alarma contra incendios, salió al pasillo sin saber lo que pasaba y fue inmediatamente alcanzada por varios disparos antes de que Hale efectuara un disparo final con su pistola. Hale luego deambuló por el pasillo del segundo piso, revisando las oficinas de la iglesia en busca de más víctimas antes de bajar. En el vestíbulo, disparó al azar pero no alcanzó a nadie antes de regresar al segundo piso. Dentro del santuario de la iglesia, Hale disparó 7 veces contra una ventana de vitral que representaba a Adán y Eva. Pero fue en ese momento cuando notó que la policía había llegado.
A las 10:23 a.m., los oficiales habían entrado en la escuela. Un maestro los dirigió hacia donde los estudiantes estaban bajo encierro y mencionó que faltaban 2. Mientras los oficiales despejaban el primer piso, escucharon disparos desde arriba y, sin dudarlo, corrieron hacia el segundo piso. Next. Open it, I got it. Hale seguía disparando cuando, alrededor de las 10:26 a.m., literalmente 3 minutos después de que esos oficiales ingresaran, finalmente lo localizaron, lo que llevó a este tiroteo fatal. Suspect down. Hale estaba muerto. Recibió disparos en la cabeza, el torso, el brazo izquierdo y el muslo derecho, muriendo instantáneamente. Honestamente, hay que reconocerles a esos policías que hicieron su trabajo a la perfección. De todos modos, el personal y los estudiantes de la escuela fueron evacuados. Más tarde, la policía descubrió más de una docena de diarios, notas de sitio y escritos sobre tiroteos escolares pertenecientes a Hale. Inicialmente, las autoridades calificaron los escritos como un manifiesto, pero luego los describieron como divagaciones, sin una ideología política o social clara. Sin embargo, en noviembre de 2023, se filtraron 3 páginas del diario de Hale, mostrando lenguaje lleno de odio dirigido a la escuela y sus niños. Pero incluso con eso, no se pudo establecer un motivo claro. Si te preguntas por qué Hale hizo esto, tu suposición probablemente será tan buena como la mía. My name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR-15 and a couple tracer rounds. I think I can get done. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. Ese video fue grabado solo unos días antes de que Nicholas Cruz, de 19 años, irrumpiera en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, desatando un ataque mortal que dejó 17 personas muertas y 17 heridas. Para ponerlo en contexto, la vida de Cruz estuvo marcada por las dificultades desde el principio. Nació de Brenda Norma Woodard, una delincuente convicta y adicta a las drogas. Tras su muerte, fue adoptado por Roger y Linda Cruz, una pareja que le dio un hogar, pero que también fallecería más tarde, dejándolo huérfano una vez más. En medio de esas pérdidas, Cruz luchaba con sus propios demonios personales. Entre 2014 y 2017, pasó por 6 escuelas diferentes, cada una intentando manejar sus crecientes problemas de conducta. En 2014, fue colocado en una escuela diseñada para niños con discapacidades emocionales y de aprendizaje, pero incluso allí hizo amenazas contra otros estudiantes. A pesar de las numerosas señales de alerta, Cruz aún pudo comprar legalmente un rifle semiautomático estilo AR-15 en febrero de 2017 en una tienda de armas en Coral Springs, pasando todas las verificaciones de antecedentes requeridas. Este rifle se convirtió en parte de su creciente arsenal, que ya incluía al menos una escopeta y varios rifles más. Su presencia en redes sociales era igualmente alarmante. Publicó contenido perturbador, incluyendo un video de Snapchat donde se sertaba y un inquietante comentario en YouTube donde declaraba abiertamente su deseo de convertirse en un tirador escolar. Las señales de advertencia estaban ahí, pero nadie lo detuvo a tiempo. Today is the day that it all begins. The day of my massacre shall begin. All the kids in school will run in fear and hide. Ese fue el video que Cruz grabó el 14 de febrero de 2018, justo antes de tomar un Uber con destino a la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas para llevar a cabo el ataque. Aproximadamente a las 2:19 p.m., llegó a la escuela y entró al edificio 12, una estructura de 3 pisos con 30 aulas, generalmente llenas de alrededor de 900 estudiantes y 30 maestros. Al llegar a la base de una escalera en el primer piso, rápidamente ensambló su arma. Mientras lo hacía, fue interrumpido por un estudiante, Christopher McKenna. Cruz lo miró y le dio una escalofriante advertencia.
Será mejor que te vayas de aquí. Algo malo está a punto de pasar. Este metraje captura el momento exacto en que la vida de McKenna fue salvada. Si hubiera entrado solo un segundo más tarde, habría sido la primera víctima de Cruz. McKenna, aprovechando la oportunidad, corrió y alertó al personal sobre el peligro inminente. Mientras tanto, Cruz salió al pasillo del primer piso, donde vio a 3 estudiantes, Martin Anguiano, Gina Montalto y Luke Hoyer, justo afuera del aula 1215. Sin dudarlo, abrió fuego, matando a los 3. Una cuarta estudiante, Ashley Baez, fue alcanzada en la parte superior de la pierna, pero sobrevivió. Desde ahí, continuó su masacre, disparando a través de las ventanas de 4 puertas de aulas cerradas. Las balas atravesaron las paredes, matando a 6 estudiantes más y dejando a 13 heridos. 2 miembros del personal también perdieron la vida en medio del caos. El ensordecedor sonido de los disparos activó la alarma contra incendios del edificio, aumentando la confusión. Más temprano ese mismo día, la escuela ya había realizado un simulacro de incendio, así que cuando la alarma volvió a sonar, muchos estudiantes no sabían cómo reaccionar. Todo lo que podían hacer era gritar y correr para ponerse a salvo. Durante el ataque, hubo confusión entre el personal escolar sobre quién tenía la autoridad para declarar un encierro de código rojo. Ese retraso significó que no se tomaron medidas de seguridad inmediatas, y no fue hasta alrededor de las 2:21 p.m., después de que un miembro del personal descubriera el cuerpo de una víctima y escuchara los disparos, que finalmente se activó el protocolo de encierro. Un oficial armado de recursos escolares de la oficina del sheriff del condado de Broward estaba en el campus en el momento del tiroteo. Sin embargo, en lugar de enfrentarse al tirador, se quedó afuera mientras Cruz continuaba con su letal masacre. Primero mató a 2 miembros del personal cerca de la escalera del primer piso antes de subir al segundo, donde disparó a 2 aulas vacías. En el tercer piso, se encontró con estudiantes y personal atrapados en el pasillo. Abrió fuego, matando a 5 estudiantes y a un miembro del personal, mientras que 3 estudiantes más y un maestro resultaron heridos. Después de varios minutos, Cruz dejó de disparar repentinamente, posiblemente por una falla en el arma. Dejó su rifle en el tercer piso y se mezcló entre la multitud de estudiantes aterrorizados, usando el caos para escapar. Desde allí, caminó tranquilamente hasta un restaurante de comida rápida, deteniéndose en un centro comercial para tomar una gaseosa en el camino. Mientras tanto, las fuerzas del orden habían irrumpido en el edificio, escoltando a los estudiantes a un lugar seguro mientras aseguraban la zona. Cruz permaneció un tiempo cerca de ese centro comercial antes de irse a pie a las 3:01 p.m. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que caminaba por la carretera, aproximadamente a 1 milla de la escuela, pero su descripción ya había sido difundida por las radios policiales, alertando a todos los oficiales del área. No pasó mucho tiempo antes de que fuera localizado y arrestado. Pero aquí es donde se pone interesante. Una vez capturado, Cruz hizo algo tan ridículo que es casi difícil de creer. What's going on today, bro? The demons, man. Demons? Voices. Yeah, no problem. Voices. Voices and demons? Where's the voices? What the fuck? Where the fuck am I? Holy shit. What happened? Shut up. Sí, su actuación fue patética. Intentó hacerse el loco, alegando que escuchaba voces y tenía demonios, con la esperanza de evitar la responsabilidad mediante una declaración de insanidad. Pero seamos honestos, nadie se lo creyó. Los policías lo vieron venir, y el jurado también. Originalmente se recomendó la pena de muerte, pero en noviembre de 2022 fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, lo que significa adiós para siempre, Nicholas Cruz. Tonight, inside the unspeakable horror, officers running to the scene with the 18-year-old gunman already inside Robb Elementary School. El 24 de mayo de 2022 comenzó como cualquier otro día en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas. Pero para cuando terminó, se había convertido en uno de los tiroteos escolares más mortales de la historia reciente. El tirador, Salvador Ramos,
de 18 años, había sido estudiante allí. Pero lo que hizo que esta tragedia fuera aún más horrenda no fue solo la violencia sin sentido, sino el hecho de que las fuerzas del orden permanecieron afuera durante unos insoportables 77 minutos antes de finalmente enfrentarlo. Meses antes del tiroteo, Ramos ya había comenzado a mostrar señales preocupantes. Intentó convencer a su hermana mayor de que le comprara un arma, pero ella se negó. Luego, el 17 de mayo, apenas un día después de cumplir 18 años, compró legalmente un rifle semiautomático Smith & Wesson en una tienda local de armas. 3 días después, compró otro. Los investigadores luego descubrieron que al menos uno de sus rifles había sido modificado con un dispositivo de disparo Hellfire que aumenta la velocidad de fuego. En los días previos al ataque, Ramos no se quedó callado sobre sus intenciones. Le envió a alguien por Instagram un recibo de un rifle estilo AR-15 junto con 500 balas que había comprado, y un día antes de la masacre publicó una foto de 2 rifles en su cuenta de Instagram, dejando sus intenciones completamente claras y mostrando que su mente ya estaba decidida a destruir. Esa trágica mañana, Ramos tuvo una acalorada discusión con su abuela de 66 años por el hecho de que no se iba a graduar de la escuela secundaria. La pelea escaló de la peor manera imaginable. Tomó una de sus armas y le disparó en la cara. Milagrosamente, ella sobrevivió, pero con las manos aún manchadas de sangre, Ramos robó su camioneta Ford F-150 negra de 2008 y se dirigió a toda velocidad directamente hacia la escuela primaria Robb. Mientras tanto, en la escuela, una maestra había dejado una puerta abierta con una piedra mientras iba a su auto a buscar comida. En ese preciso momento, vio a Ramos estrellar la camioneta de su abuela en una zanja cercana. Dándose cuenta de que algo andaba muy mal, corrió de regreso al edificio para tomar su teléfono y llamar al 911. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Ramos ya caminaba hacia la escuela, armado y peligroso. Entró tranquilamente, sin que nadie lo detuviera. Los pasillos estaban vacíos, pero un estudiante se asomó desde su aula, vio a Ramos e inmediatamente corrió a esconderse. Ramos luego entró en un aula que estaba conectada internamente con otra, donde había alrededor de 40 estudiantes y un par de maestros. Sin dudarlo, abrió fuego. Algunos estudiantes intentaron desesperadamente hacerse los muertos, incluyendo a Mia Cerrillo, quien se untó con la sangre de un compañero de clase para parecer que ya había sido alcanzada. Los oficiales llegaron solo 3 minutos después de que Ramos entrara al edificio. Llegaron a las aulas 111 y 112, pero en cuanto Ramos les disparó, hiriendo a 2 agentes, retrocedieron. En lugar de avanzar, se retiraron y se quedaron afuera, rogándole al tirador que tuviera piedad de las víctimas, mientras estudiantes inocentes agonizaban dentro de esas aulas. Sir, if you can hear me, please put your firearm down, sir. Please don't hurt anyone else. Afuera de la escuela, los padres desesperados suplicaban a los oficiales que entraran y detuvieran al tirador. Cuando se negaron, algunos padres intentaron entrar por su cuenta, pero en lugar de ayudarlos, los policías los derribaron, los inmovilizaron en el suelo e incluso los amenazaron con usar tasers si no se retiraban. Mientras tanto, dentro de la escuela, Ramos seguía con esos niños. Ahora, el problema no era solo el miedo. Los oficiales no estaban adecuadamente entrenados para ese tipo de combate, y Ramos tenía un AR-15, mucho más poderoso que las armas reglamentarias que ellos portaban. Además, reinaba una confusión total sobre quién estaba a cargo. Nadie sabía de quién debían recibir órdenes. Así que simplemente se quedaron ahí, durante más de 1 hora. Para empeorar las cosas, en medio de un tiroteo escolar activo, un oficial incluso se tomó el tiempo de desinfectarse las manos. Sí, mientras los niños eran masacrados adentro, este oficial priorizó tener las manos limpias. No puedes inventar algo así. Finalmente, después de 77 minutos agonizantes, un agente de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, cargando un escudo, lideró a un equipo dentro del aula. Ramos, que se escondía en un armario, les disparó. Los oficiales respondieron el fuego, matándolo en el acto. La pesadilla finalmente había terminado, pero el daño ya estaba hecho.
murieron 22 personas, incluido Ramos, mientras que 21 más resultaron fatalmente heridas. Las familias quedaron destrozadas, la comunidad quedó en ruinas y el mundo se quedó preguntándose cómo esos oficiales esperaron más de una hora para salvar a esos niños que agonizaban. Next tonight, the newly released video of the takedown, a gunman on a college campus in Seattle. One person killed, 2 wounded, and the hero student tackling the shooter as he was reloading. Surveillance video shows the gunman, Aaron Ibarra, holding a double-barreled shotgun. Seconds after he allegedly shot one student, John Mice, a student safety monitor, runs out with pepper spray as Ibarra attempts to reload. El 5 de junio de 2014, un hombre armado entró al campus de la Universidad Seattle Pacific pensando que estaba a punto de llevar a cabo una masacre, pero su plan se desmoronó mucho más rápido de lo que jamás habría imaginado. El tirador, Aaron Ibarra, de 27 años, tenía antecedentes de enfermedad mental y había fijado a SPU como su objetivo. En los días previos al ataque, visitó el campus y logró convencer a 2 estudiantes mujeres de que le dieran un recorrido privado por Otto Miller Hall. Para ellas, probablemente fue solo una solicitud aleatoria, pero en realidad, Ibarra estaba inspeccionando el edificio, trazando posibles rutas de escape que los estudiantes podrían usar si estallaba un tiroteo. El día del incidente, condujo frente a Otto Miller Hall para asegurarse de que hubiera estudiantes adentro antes de estacionar su camioneta blanca cerca. Armado con una escopeta cargada, un gran cuchillo de caza y múltiples rondas de munición, entró al campus con intenciones letales. Su primera víctima fue Paul Lee, un estudiante al que se acercó mientras mostraba su arma. Cuando Lee no reaccionó como Ibarra esperaba, sin mostrar miedo, Ibarra le disparó en la parte posterior de la cabeza a quemarropa. La explosión también alcanzó a otro estudiante, Thomas Fowler, que estaba cerca. Luego, Ibarra intentó disparar a una estudiante, pero su arma falló, dándole la oportunidad de escapar. Aún así, decidido, recargó y entró en Otto Miller Hall, donde encontró a Tristan Cooper Roth sentado en una mesa. Ibarra le dijo que acababa de matar a un hombre por faltarle el respeto, y le advirtió que no se moviera. Momentos después, vio a Sarah Williams bajando las escaleras y le disparó en la parte superior del torso. Pero entonces, el arma de Ibarra volvió a fallar, y ese solo instante lo cambió todo. El guardia estudiantil de seguridad John Mace, que había estado esperando su oportunidad, actuó de inmediato. Le lanzó gas pimienta, lo derribó al suelo y le arrebató la escopeta. Incluso cuando Ibarra intentó sacar su cuchillo, Mace logró mantenerlo inmovilizado hasta que otros corrieron a ayudar. Toda la situación ocurrió en cuestión de minutos y fue captada por la cámara de seguridad del edificio. A las 3:24 p.m., frenéticas llamadas al 911 inundaron la central. Los socorristas llegaron rápidamente, trasladando a los heridos al hospital mientras la policía arrestaba a Ibarra. Durante el interrogatorio, admitió haber sido inspirado por Columbine y otros tiroteos escolares. También afirmó que no había elegido víctimas específicas, simplemente disparó a quienes sintió que lo faltaban al respeto. Más tarde intentó declararse insano. Sin embargo, el jurado creyó que estaba completamente cuerdo. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado, 3 cargos de intento de asesinato y 1 de asalto. El juez no se contuvo, lo sentenció a 112 años de prisión. Ethan Crumbley is accused of opening fire at the school, killing at least 4 of his classmates and injuring several others. Poco antes de la 1 p.m. del 30 de noviembre de 2021, un tirador abrió fuego en la escuela secundaria Oxford High, en las afueras de Detroit, Michigan. Las cámaras de seguridad captaron al entonces estudiante de 15 años, Ethan Robert Crumbley, entrando a un baño y saliendo aproximadamente 1 minuto después, con una pistola semiautomática en la mano. Inmediatamente después, comenzó a disparar en el pasillo mientras cientos de estudiantes se movían entre clases. A medida que el pánico se extendía y los alumnos corrían por sus vidas, él avanzaba con determinación, disparando hacia las aulas y contra cualquiera que no lograra escapar a tiempo. Sin embargo, gracias a las rápidas acciones de estudiantes y personal, no pudo entrar en ninguna de las aulas. Eso se debió a que Oxford High School se había entrenado para situaciones como esa, usando un programa de respuesta a tiradores activos llamado ALICE: alertar, encerrarse, informar, contrarrestar y evacuar.
Este método enseña a las personas a reaccionar estratégicamente, como hacer ruido para distraer y crear distancia con el tirador. Los maestros también contaban con un dispositivo de seguridad especial llamado Night Lock, instalado en la base de cada puerta del aula, que impedía el ingreso por la fuerza. Según los estudiantes, un anuncio se transmitió por el altavoz advirtiendo sobre un tirador activo. En ese momento, los maestros comenzaron a cerrar las puertas, bloquear entradas y cubrir ventanas, dejando claro que esto no era un simulacro. Algunos estudiantes describieron haber escuchado fuertes explosiones al principio, sin darse cuenta de que eran disparos hasta que comprendieron la realidad, momento en el que tuvieron que refugiarse. Minutos después de que comenzara el tiroteo, las fuerzas del orden recibieron más de 100 llamadas reportando la situación. Tan pronto como los oficiales llegaron, comenzaron a evacuar a los estudiantes de distintas partes del campus, ya que Oxford High es una escuela bastante grande. Sin embargo, parece que Ethan se dio cuenta de eso e intentó aprovecharlo a su favor. Un video del tiroteo captó el momento en que un grupo de estudiantes dentro de un aula escuchó a alguien afuera que decía ser un oficial del departamento del sheriff, pidiéndoles que abrieran la puerta. Yeah, he said it's safe to come out. We're not willing to take that risk right now. We're not taking that risk right now. Por supuesto, el maestro no iba a arriesgarse a abrir y recibir un disparo en la cara con la pistola semiautomática de 9 milímetros de Ethan, así que esperó un poco, y lo siguiente que dijo ese supuesto oficial hizo que todos los estudiantes en el aula entraran en pánico total. Yeah, bro. He said bro. Red flag. Go. Oh. Slow down, you're fine. Sí, un oficial diciendo casualmente, bro, una enorme señal de alerta. Afortunadamente, los estudiantes de ese salón lograron escapar por una ventana y ponerse a salvo. Mientras tanto, Ethan Crumbley fue arrestado después de matar a 4 personas y herir a 7 más. Fue acusado como adulto con algunos de los delitos más graves posibles: un cargo de terrorismo con resultado de muerte, 4 cargos de asesinato en primer grado, 7 cargos de asalto con intención de matar y 12 cargos de posesión ilegal de arma de fuego. Y a pesar de su edad, la ley no fue indulgente con él. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sin salida, jamás. Ed, new this morning, we're learning about a school shooting at a high school in Ocala. Marion County deputies say a student was shot in the ankle and a suspect is in custody. This adrenaline rush that, I'm about to just do something, and, I spend most of my time in a room alone. So, I'm getting this rush. So that's what I was feeling. El 20 de abril de 2018 comenzó como cualquier otro día en la escuela secundaria Forest High. Los estudiantes llegaban por las puertas, mientras los autobuses escolares entraban ruidosamente, dejando alumnos en el concurrido campus, hogar de más de 2.300 estudiantes. A las 8:25 a.m., Sky Bush, un ex estudiante de 19 años que había abandonado la escuela en 2016, llegó en una camioneta SUV Nissan 2006. Se estacionó en el área estudiantil, tomó una mochila y un estuche de guitarra y entró al edificio. Sin llamar la atención, subió las escaleras al segundo piso y se metió en un baño del pasillo D. Dentro, se puso un chaleco táctico y guantes. Del estuche de guitarra sacó una escopeta recortada de 1930 que había comprado mediante una venta privada en línea. Después de un momento, salió del baño mientras su adrenalina se desvanecía en confusión. Cruzó el pasillo hacia la puerta de un aula, pero estaba cerrada. Dentro, la maestra de inglés, Jennifer Haden, repartía hojas de trabajo. Era la primera hora, y se preparaba para pasar lista. No tenía idea de que justo afuera de su aula, un exalumno se preparaba para disparar un arma.
A las 8:37 a.m., una fuerte explosión sacudió el pasillo. Un estudiante de tercer año llamado Evan estaba de pie cerca de un bote de basura junto a la puerta del pasillo D cuando se efectuó el disparo. Bush acababa de apretar el gatillo, haciendo un agujero en la parte inferior de la puerta del aula. Al principio, nadie sabía qué había pasado. Haden recordó luego ver lo que parecían pedazos de madera flotando en el aire y pensar que había explotado un bote de basura. Luego vio a Evan. Sangraba del tobillo izquierdo, gritaba de dolor mientras intentaba regresar a su escritorio antes de desplomarse sobre él. Haden intentó llamar al 911, pero la señal de su teléfono era débil. En su lugar, llamó a la oficina principal para informar que un estudiante estaba herido, aunque no estaba segura de cómo. El director, Brent Carson, y el oficial de recursos escolares, Jimmy Long, un alguacil adjunto, corrieron hacia el aula. El entrenador de baloncesto Spencer Ashley también fue llamado para ayudar a Evan. Durante unos momentos, todos intentaron averiguar qué acababa de suceder. Luego, el olor a pólvora llenó el aire. Fue entonces cuando se dieron cuenta. Alguien había disparado un arma dentro de la escuela. El director y el entrenador corrieron inmediatamente por los pasillos gritando «¡Código rojo!» para advertir a los demás. Pero no sabían que el tirador ya se había rendido ante otra maestra, Kelly McManus Panasuk, apenas unas puertas más adelante. Después de escuchar a Evan gritar de dolor, Butch dejó caer la escopeta en el pasillo y levantó las manos. Fue entonces cuando McManus Panasuk, que acababa de dejar entrar a un estudiante aterrorizado en su aula, salió al pasillo. Un estudiante llamado Thomas Kanegitter, que había escuchado el disparo, se asomó desde su salón y vio a un hombre de pie cerca de una escopeta en el suelo, con lo que parecía ser un chaleco antibalas. El hombre estaba hablando con una maestra. Butch le dijo a McManus Panasuk que quería ser arrestado. Dijo que tenía problemas mentales, que no había querido herir a nadie y que no pensaba que el arma realmente fuera a dispararse. McManus Panasuk le dijo que se quedara quieto mientras llamaba a la oficina para reportar el tiroteo. Butch entró a su aula y vació varios cartuchos de escopeta y un cuchillo de los bolsillos de su chaleco. Un minuto después, el oficial Long llegó y esposó a Butch, quien no ofreció resistencia antes de interrogarlo. Down on the ground. What the hell? Put your hands behind your back. Do you go to this school? I used to, sir. What the? I'm sorry, sir. What did you say? I wasn't raised by the right people. Are you kidding me? There's a lot of violence. I don't know. 5345 area, the front doors of the main building are all locked. I'm walking around the outside. Are you serious? I don't know why. Don't say another word. Don't say another word. Do you have anything else on you? No, sir. Do you have any other weapons on this campus? No, Do you sir. have any other explosives on this campus? Sir, I put all my stuff on the table behind you, sir. Shells and knife. That's What is your name? it. Sky Boucher. Sky Boucher, and you used to go to school here? SKY Boucher. I used to go here last year, yes, sir. Durante la siguiente hora, los agentes del sheriff recorrieron las aulas, asegurándose de que no hubiera más amenazas. Finalmente, los estudiantes fueron evacuados y llevados a la primera iglesia bautista de Ocala, donde sus familias los esperaban. En las horas posteriores al tiroteo, los estudiantes compartieron sus experiencias en redes sociales. Un estudiante, Jake Mailhiot, publicó una foto de pupitres, sillas y otros muebles apilados contra la puerta del aula, un intento desesperado por atrincherarse y mantenerse a salvo del tirador. 3 años después, en abril de 2021, Bush fue sentenciado a 30 años de prisión por el tiroteo. La jueza Lisa Herndon ordenó que cumpliera 25 años tras las rejas, seguidos de 30 años de libertad condicional. También se le exigió pagar más de $14,000 en restitución. Aunque muchos no sienten ninguna simpatía por él, al menos están agradecidos de que su conciencia haya despertado, haciéndole comprender la gravedad de sus acciones. I want to be put away where I can't hurt anybody. Do you feel sorry? Do you feel remorseful? Yeah. That's why I put down the gun. I could have kept going. Overseas now to breaking news where investigators say at least 10 people have been killed in a school shooting at a school in central Sweden. El 4 de febrero de 2025, un horrendo tiroteo escolar tuvo lugar en el campus Risbergska, un centro de educación para adultos en Örebro, Suecia.
Esta institución atiende principalmente a personas que nunca terminaron la escuela primaria o secundaria y por razones aún desconocidas, uno de sus exalumnos decidió convertirla en una zona de guerra. El tirador, Richard Anderson, de 35 años, había tomado clases de matemáticas allí años atrás, pero había tenido dificultades para encontrar trabajo durante más de una década. Nadie sabe con certeza qué lo llevó al límite, pero juzgando por la destrucción que dejó atrás, es evidente que albergaba un profundo resentimiento hacia la escuela. El día del ataque, Anderson llegó al campus Ryzberska aproximadamente 1 hora y media antes de abrir fuego. Las cámaras de seguridad lo captaron cerca de la entrada a las 10:59 am y alrededor de 90 minutos después, el caos estalló. Los testigos, principalmente profesores, describieron haber escuchado disparos en el pasillo, seguidos de un inquietante silencio que duró casi media hora antes de que se escucharan más disparos. Este video, grabado por un estudiante de la escuela, captura perfectamente la inquietante quietud que llenó el edificio mientras el tirador deambulaba por los pasillos. Un estudiante, atrapado en el baño, logró grabar el aterrador momento en que el tirador irrumpió disparando a cualquiera que estuviera a la vista. Los disparos eran ensordecedores y ese estudiante tuvo que quedarse absolutamente quieto. Un solo ruido y ¡bam! Todo habría terminado para él. Por suerte, muchos estudiantes estaban fuera del campus en ese momento, lo que facilitó que quienes estaban allí pudieran escapar a un lugar seguro. Cuando los pasillos ya estaban casi vacíos, las fuerzas del orden irrumpieron en el edificio, y después de un breve intercambio de disparos, Anderson fue hallado muerto en el lugar. No está claro si se quitó la vida o si fue abatido por la policía, ya que el caso sigue bajo investigación. Lo que sí está claro es que actuó solo. Y las armas que utilizó no eran poca cosa. Estaba armado con rifles semiautomáticos y pistolas Glock, todas registradas legalmente a su nombre. Aún más perturbador es que logró ingresar esas armas a la escuela escondiéndolas en un estuche de guitarra y 2 bolsos. En total, 11 personas fueron asesinadas y 12 resultaron heridas. Lo que estás viendo no es una escena de guerra ni un ataque terrorista. Esto es puro caos desatado por un solo hombre, Connor Betts, quien estaba en una mortal ola de violencia, habiendo ya asesinado a varias personas esa noche. Esto no fue un tiroteo escolar como tal, pero sí la masacre de alguien que alguna vez quiso ser un tirador escolar y que decidió desatar su carnicería contra la sociedad en su lugar. El 4 de agosto de 2019, Connor Betts sembró el terror afuera del bar Ned Peppers, en el distrito de Oregon de Dayton, Ohio, matando a 9 personas, incluida su propia hermana, e hiriendo a otras 27. Antes de esa noche, Betts ya había mostrado muchas señales de alarma. En la escuela secundaria, fue suspendido después de que una maestra descubriera una lista perturbadora con los nombres de las personas que deseaba matar. Esa lista incluía a compañeros de clase e incluso a la propia maestra, pero a pesar de que la policía investigó, no se presentaron cargos contra Betts. Sus compañeros le tenían miedo, y su exnovia más tarde reveló que él sufría alucinaciones visuales y auditivas mientras se obsesionaba con la idea de cometer un tiroteo escolar. ¿Ves por qué digo que podría haber sido un tirador escolar? Bueno, afortunadamente no atacó su escuela, pero años después cometería uno de los tiroteos más devastadores jamás registrados. El día del ataque, los investigadores descubrieron que Betts había dado me gusta a una publicación en X que apoyaba el control de armas, junto con otras sobre el tiroteo de El Paso, que acababa de dejar 23 muertos. Luego, consiguió una pistola estilo AR calibre .123, cargadores de tambor de alta capacidad y 250 balas. Esa noche, salió con su hermana, Megan Betts, y un amigo en común al distrito de Oregon, una zona llena de bares y clubes. Se estaban divirtiendo. No tenían idea de que sería la última vez que estarían juntos. Después de un rato, Betts fue a su auto a buscar sus armas, y exactamente a la 1:10 am, el caos comenzó. Betts disparó 41 veces en solo 30 segundos, alcanzando a una persona en un callejón antes de girar el arma hacia su hermana y su amigo. En ese punto, todo el distrito era un infierno, mientras la policía ya estaba en el lugar enfrentándose a Betts en un intenso tiroteo. En la última grabación en la que se lo ve con vida, Connor Betts estaba a punto de entrar en un bar lleno de gente para matar a más personas.
pero antes de poder hacerlo, la policía lo abatió a solo unos pasos de la entrada. Y las secuelas fueron tan horribles como el propio incidente. 6 hombres y 3 mujeres muertos, además de 2 transeúntes inocentes alcanzados accidentalmente por disparos policiales. Pero imagina lo que podría haber pasado si Betts hubiera logrado entrar al bar. Honestamente, esto no fue solo un chico con problemas desahogándose. Connor Betts era un asesino en serie en potencia. A las 11:19 a.m. del 20 de abril de 1999, 2 estudiantes, Dylan Klebold y Eric Harris, vestidos con largos abrigos, abrieron fuego contra sus compañeros afuera de la escuela secundaria Columbine, una tranquila escuela suburbana al sur de Denver. Después de abatir a varios estudiantes en el estacionamiento, irrumpieron en el edificio, dirigiéndose a la biblioteca, donde llevarían a cabo la parte más letal de su ataque. Lamentablemente, lo que ocurrió ese día pasaría a la historia como el tiroteo escolar más infame en la historia de Estados Unidos. Pero aquí está el detalle. La tragedia no estaba pensada solo como un tiroteo escolar, sino como un atentado con bombas. Una masacre a una escala que habría sido aún más devastadora. Y aquí está el porqué. Esa misma mañana, Harris y Klebold habían colocado 2 mochilas deportivas en la cafetería de la escuela, cada una llena de bombas de propano programadas para detonar durante el concurrido turno de almuerzo a las 11:15 a.m. ¿Su plan? Que la explosión derribara el techo de la cafetería, matando instantáneamente a cientos. Y mientras los sobrevivientes corrían por sus vidas, ellos los cazarían desde afuera, uno por uno. Era una estrategia fría y calculada. Harris incluso había preparado su auto con explosivos adicionales, estacionándolo lejos de su lugar habitual. Algo que su amigo Brooks Brown había notado esa mañana. La idea era que los coches bomba explotaran cuando llegaran la policía, las ambulancias y los reporteros, matando a la mayor cantidad posible de rescatistas. Además, colocaron otra bomba en un parque a 3 millas de distancia, que debía explotar primero como distracción para alejar a las fuerzas del orden de la escuela. Todo había sido planificado al detalle, pero había un gran defecto en su plan. No tenían idea de cómo conectar un detonador. A pesar de toda su preparación, ninguna de las bombas se explotó, así que, en lugar de las catastróficas explosiones que habían imaginado, se quedaron ahí, esperando. De hecho, justo antes de que comenzara el ataque, Klebold filmó a Harris caminando nerviosamente por la cafetería, mirando el reloj y esperando que las bombas explotaran. Esa inquietante grabación sería la última en mostrar a los 2 antes de desatar su masacre. Y cuando llegó el momento y las bombas no detonaron, Klebold vaciló, tuvo dudas, incluso miedo. El plan original los situaba separados para tener un mejor campo de tiro, pero cuando finalmente abrieron fuego, estaban uno al lado del otro, en la posición asignada de Klebold. Muchos creen que Harris tuvo que convencerlo en el último momento para que siguiera adelante. Pero incluso entonces, fue Harris quien hizo la mayoría de los disparos. Este fue el momento en que abrieron fuego en la cafetería y todos corrieron por sus vidas. Esto también muestra a ambos asesinos deambulando por la cafetería con sus armas, después de incendiar una parte del lugar y arrojar bombas de propano. A las 11:29 a.m., Eric Harris y Dylan Klebold irrumpieron en la biblioteca, donde 52 estudiantes, 2 maestros y 2 bibliotecarios se escondían aterrados. Harris disparó 2 veces su escopeta contra un escritorio y al avanzar, él y Klebold vieron a Kyle Velázquez, que estaba sentado en una fila de computadoras. Kyle, que tenía una discapacidad, no pudo reaccionar ni esconderse. Klebold levantó su escopeta y disparó, impactándolo en la cabeza y la espalda, matándolo instantáneamente. Posteriormente, Harris y Klebold se dirigieron hacia las ventanas de la biblioteca y dispararon hacia afuera, apuntando a la policía que había llegado. Los oficiales respondieron al fuego, obligándolos a retroceder. Harris luego se quitó el abrigo, se agachó, golpeó 2 veces sobre una mesa y disparó una sola vez con su escopeta, matando a un estudiante al instante. El retroceso del arma golpeó su rostro, hiriéndole la nariz. Los 2 continuaron disparando a los estudiantes,
hiriendo a varios más antes de salir brevemente de la biblioteca, pero pronto regresaron y volvieron a disparar hacia afuera, apuntando a los policías. Los oficiales respondieron con más disparos, pero ninguno de los dos fue alcanzado. Para las 12:05 p.m., los disparos dentro de Columbine finalmente se habían detenido. Los últimos tiros disparados ese día no vinieron de la policía, sino de los propios Harris y Klebold. En un instante, apuntaron sus armas contra sí mismos y acabaron con sus vidas.